Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eh, bien, vamos a continuar con la clase. Ayer comenzamos con la parte de introducción y vimos la primera parte de circuitos de refrigeración, sobre todo la parte de los conceptos básicos, los elementos básicos. Ya vimos que es el evaporador, el condensador, el compresor y el dispositivo de expansión. Vimos esto en forma de, o los conceptos, los procesos de cada uno de estos elementos en forma de teoría, en forma de texto. Tratamos de identificarlo en un sistema de refrigeración, el más conocido como la mini split. Pero vamos a empezar a verlo ahora en forma de gráfico. Ya qué pasa con el refrigerante cuando pasa cada uno de esos elementos con respecto a la tabla o a los gráficos de propiedades de las sustancias. Perdón. Como repaso, si recordamos un poco termodinámica, teníamos las propiedades de las sustancias resumidas ya sea en tablas o ya sea en gráficos como el que estamos viendo ahorita. En este caso, temperatura versus volumen específico. Puede ser temperatura versus entalpía, presión versus entalpía. En este caso, temperatura, volumen específico. Pero igual es el mismo concepto si aquí tuviésemos entalpía, entropía o volumen específico. ¿Qué teníamos en este gráfico? Si recordamos un poco, nosotros tenemos las temperaturas de saturación. Aquí en línea punteada, los procesos con presión constante. Si nos encontramos adentro de la campana, en la parte horizontal, tenemos una combinación de temperatura de saturación con presión de saturación. En sí, con saturación, pues nos referimos al instante donde una sustancia está cambiando de estado, ya sea de líquido a vapor o vapor a líquido. Cuando tenemos una sustancia afuera, en esta zona, tenemos líquido por debajo de su punto de saturación o debajo del punto de evaporación. Entonces tenemos en ese caso líquido comprimido. Esa era una de las propiedades de la sustancia. Justo cuando empieza a convertirse en vapor, está a punto de comenzar a convertirse en vapor, tenemos una propiedad que es líquido saturado. Luego tenemos una zona de mezcla donde tenemos líquido vapor. La cantidad de vapor que, o mejor dicho, la cantidad de sustancia que está en forma de vapor, lo conocíamos como calidad. Cuando la sustancia está en el punto donde recién, justo cuando el 100% de la masa se convirtió en vapor, tenemos vapor saturado, y si se sigue calentando, vamos a tener pues vapor sobrecalentado. ¿Qué más? Bueno, esos procesos que nosotros vimos en forma de texto o teoría, lo podemos representar en un gráfico similar, bueno, un gráfico de sustancias. Por ejemplo, cuando hablamos del evaporador, la sustancia se evapora. Entonces estamos hablando de un proceso que comienza donde está en estado líquido, se mueve hacia el lado izquierdo hasta que está en vapor. Luego teníamos también el condensador. En este se enfría y comienza a condensarse. En este caso se va a mover de derecha a izquierda hasta que se vuelve líquido. Luego el compresor eleva la presión. Entonces nos vamos a mover en una zona de baja presión, una presión 1, hasta una zona de presión 2, donde la presión 2 es mayor a la presión 1. Luego el dispositivo de expansión hace lo contrario. Va a bajar de esta presión, que es la misma línea punteada, hasta la presión inicial, y eso pues es el ciclo de refrigeración. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y aquí ya lo podemos ver, el mismo gráfico, quizás un poco más, la curva un poco más tirada hacia adelante, pues el ángulo con que esta curva se inclina, eso va a depender pues de cada sustancia. Quizás el anterior era para agua, pero en este caso tenemos este que es para un líquido refrigerante. Y aquí podemos ver en cada uno de los elementos cuál es el proceso a nivel del gráfico. Como mencionaba ahorita, tenemos el evaporador.
que gana calor desde un estado A, en este caso, gana calor del aire, se evapora el refrigerante hasta que sale en forma de vapor en el punto B. Entra al compresor y se eleva la presión hasta el punto C. Entra al condensador, primero se enfría, luego se empieza a condensar hasta que termina como un líquido en el estado F, pero como está en presión alta, tiene que bajar en este dispositivo de expansión. Entonces, esta es la forma de dibujar el proceso del, como he dicho, el ciclo de refrigeración con cada uno de sus procesos en el gráfico de propiedades de la sustancia. En este caso, pues tenemos presión entalpía. Bien, esto es ubicar cada uno de los elementos del circuito de refrigeración en el gráfico de propiedades de las sustancias. Eh, si vemos vemos, digamos, el punto A. Cuando está justo antes de entrar al evaporador, vemos que realmente después del dispositivo de expansión, el refrigerante no entra justo en la línea de líquido saturado, sino que entra un poquito ya adentro de la campana, o sea, adentro de esta línea roja. Quiere decir que al evaporador realmente ya entra como zona de mezcla el refrigerante, entra con un porcentaje de vapor, como hemos dicho, un pequeño porcentaje de masa que ya se convirtió en vapor y se convierte en vapor de forma espontánea en el dispositivo de expansión. También vamos a ver que no sale, el refrigerante no sale justo en el punto de vapor saturado, sino que sale un poquito más a la derecha, ya afuera de la campana. Esto lo que quiere decir es que el refrigerante sale como vapor sobrecalentado, con un sobrecalentamiento, con unos grados adicionales a los que debería de salir si fuese vapor saturado. Luego, pues el proceso del compresor sigue siendo el mismo. En el condensador, también, cuando se termina de condensar toda la masa en el punto E, no sale exactamente como líquido saturado, sino que se sigue enfriando un poco más hasta llegar al punto F. Tiene un subenfriamiento, o sea, tiene unos grados más fríos adicionales a los que debería tener si saliese como líquido saturado. Aquí es líquido comprimido, entra al dispositivo de expansión y tiene una caída drástica de presión y en el proceso pues hay un pequeño porcentaje de masa que se evapora y repetimos el ciclo de refrigeración. Bien, esto es viéndolo en forma de gráfico. Ahora si lo vemos un poco más como un esquema donde podemos dibujar cada uno de los elementos y las uniones entre cada un elemento y el siguiente elemento simbolizados con esta línea verde, estaríamos representando las tuberías de refrigeración, tuberías de cobre, en la mayoría de los casos tubería de cobre, por el cual pues se mueve el refrigerante. Eh, Esta forma de, o este esquema, lo que queremos mostrar es que hay ciertas formas de llamar a los elementos adicionales a los cuatro que ya estudiamos, que lo van a escuchar muy común, muy seguido, cuando escuchen hablar a los encargados de refrigeración, mantenimiento. Uno de ellos es cuando hablan de zona de alta o línea de alta. En sí a lo que se refieren es a una tubería o a la zona del circuito de refrigeración que está a mayor presión. ¿Cuál es la zona que está a mayor presión? La zona de alta presión. Pues la que está después del compresor, toda esta zona de acá, desde C hasta F. Estaríamos hablando de cuando sale del compresor, entra el condensador, sale del condensador y está a punto de entrar al dispositivo de expansión. Esa es la zona de alta, pues la de mayor presión. Por lo tanto, lo que resta sería la zona de baja presión. Después de que pasa al dispositivo de expansión, la presión cae hasta el punto A y todo lo que es el evaporador y la tubería que va hasta antes del compresor, pues va a ser la zona de baja, la de baja presión. Zona de baja presión, zona de alta presión. ¿Qué más? Bueno, a la línea de tubería que nosotros tenemos a la salida del evaporador hasta la entrada del compresor,
¿qué propiedad teníamos o qué estado? Pues tenemos vapor sobrecalentado. A esta línea la conocemos como línea de succión. Es la línea por donde el compresor succiona refrigerante. También se le acostumbra a decir línea de gas. Línea de gas, línea de succión. Luego, a la línea o la tubería que sale del compresor, que es vapor sobrecalentado también, pero a mayor presión, eh, hasta antes de entrar al condensador, lo vamos a conocer como línea de descarga. Línea de descarga. Y luego, luego que pasa del condensador, que sería esta zona de acá, entre E y F, bueno, aunque los dígitos no coinciden con el gráfico, pero es la línea que sale del condensador hasta antes del dispositivo de expansión, la línea que sale del condensador hasta antes del dispositivo de expansión, la vamos a conocer como línea líquida. O línea de alta también. Línea de baja, línea de alta. Línea de succión, línea de gas, línea de baja, línea líquida. Cualquiera de esas formas pues se puede conocer a cada una de las líneas. Entonces, repasando, esta es la zona de baja presión, esta es la zona de alta presión, donde la línea punteada marca la frontera entre cada una de ellas. Esta es la línea de succión, línea de gas o línea de baja. Esta es la línea de descarga. Esta es la línea líquida o la línea de alta presión. Y entonces esos son algunos términos que podemos escuchar en circuito de refrigeración. Bien, ayer también hablamos un poco de cómo es que el circuito de refrigeración logra mover calor de un ambiente que está frío y botarlo en un ambiente caliente. Cuando todos sabemos que el sentido de flujo de calor es al inverso, de un ambiente caliente a un medio frío. Realmente, esa ley de la termodinámica siempre se sigue cumpliendo en el evaporador y en el condensador. Para lograrlo, lo que hacemos es que jugamos con las temperaturas del refrigerante. ¿Por qué? Porque si en el evaporador yo quiero que el refrigerante gane calor, pues el refrigerante tiene que estar a menor temperatura que el ambiente. Y si en el condensador yo quiero que el calor, perdón, se mueva del refrigerante hacia el exterior, pues el refrigerante tiene que estar más caliente que el exterior para que se siga cumpliendo el sentido de flujo de calor. ¿Cómo logro yo que el refrigerante adentro gane calor estando frío? Pues esas son una de las propiedades del refrigerante. Pues, su nombre eso indica. Eh, Al ser un refrigerante, tiene propiedades diferentes al agua, por ejemplo. Un refrigerante abierto a la atmósfera es estado de vapor, pero puede estar a temperatura baja, pero está en estado de vapor. Bien, ¿cómo jugamos con las temperaturas del refrigerante? Uno, para eso tenemos que jugar con la presión del refrigerante y eso pues, es el trabajo del compresor. Al jugar con la presión del refrigerante, yo cambio su temperatura de saturación. Entonces, por ejemplo, para que en el evaporador, eh, para que el refrigerante en el evaporador gane calor, tiene que estar más frío que el aire que ya está acondicionado. Entonces, si a nosotros nos gusta tener el aire a 20 grados centígrados, quizás nos gusta tener un poco frío, el refrigerante adentro debe estar aproximadamente a unos 10 grados centígrados, que son como unos 48, 50 grados Fahrenheit. Para que el refrigerante esté a 48, 50 grados Fahrenheit, ¿a qué presión tiene que estar el refrigerante? Entonces nos vamos a las tablas de saturación del refrigerante y buscamos la temperatura de 50 grados Fahrenheit. Aproximadamente tendría que estar a 60 psi. Entonces está a una presión relativamente baja. Bueno, hablando de presiones de circuitos de refrigeración. Pero cuando el refrigerante está en el condensador, para que bote calor, imaginemos que el exterior está a 40 grados centígrados. El refrigerante debería estar por lo menos a 60 grados, 70 grados centígrados, que en Fahrenheit creo que son como 140. Vamos a hacer la conversión aquí.
60 grados Fahrenheit. Sí, son 148, perdón, 60 grados centígrados son aproximadamente 148 grados Fahrenheit, digamos que 150. Para que bote calor, el refrigerante tiene que estar a 278 psi. Es decir, que al pasar de la zona de baja a la zona de alta, este refrigerante tiene que pasar de 60 psi a 278 psi para que el evaporador pueda ganar calor y el condensador pueda botar calor. ¿Quién va a hacer ese aumento de presión? Pues lo va a hacer el compresor. Aparte, pues de proveer el flujo de refrigerante a través de todo el sistema. Pero para que el refrigerante pueda volver a ganar calor en el evaporador, yo tengo que bajar esta presión, volverlo a bajar de 278 a bajarlo a 60 psi. Y eso lo va a hacer este dispositivo de expansión. Y lo va a hacer lo suficientemente rápido para que no haya generación y consumo de trabajo, no haya transferencia de calor con los alrededores. Y la entalpía, pues como vimos en termodinámica, la entalpía a través de esa válvula sea constante. O sea, la entalpía antes del positivo y después del dispositivo es constante, o sea, es la misma. Entonces, así es como el circuito de refrigeración logra mover calor de un ambiente frío hacia un ambiente caliente. Posible pregunta de examen, ¿cómo el circuito de refrigeración logra mover calor de un ambiente frío a un ambiente caliente? Bien, eso está hablando un poco de la termodinámica del circuito de refrigeración. Algunos temas adicionales es la calidad. Si recordamos un poco, la calidad pues es un porcentaje que nos indica cuánto de la masa del refrigerante se ha convertido en vapor o cuánto de la masa está en vapor en una zona de mezcla. Y esa calidad pues al movernos adentro de la campana de izquierda a derecha, esa calidad va aumentando. Y si es de derecha a izquierda, esa calidad va disminuyendo. O sea, en un sentido se va evaporando, en otro sentido se va condensando. La calidad, pues, la podemos calcular como la relación de la entalpía que tiene una sustancia en determinado momento, menos la entalpía que tendría si fuese líquido saturado, entre la diferencia entre la entalpía de vapor saturado menos entalpía de líquido saturado, tal cual está en esta fórmula de acá arriba. Y eso es la calidad. Y esta calidad la podemos calcular según termodinámica, ya sea con relaciones de entalpía, como está en esta ecuación, con relaciones de volumen específico o relaciones de entropía. Entonces, con cualquiera de las tres formas podemos calcular la calidad. Bien, eso es calidad porque lo vamos a utilizar. Sobre todo, ¿en qué momento vamos a utilizar la calidad? En este punto de acá. Posiblemente en examen yo les pregunte que bajo ciertas condiciones, cuánto vapor se evapora, pues, perdón, cuánto refrigerante se evapora de forma espontánea al pasar por el dispositivo de expansión. Si yo les consulto cuánta masa de refrigerante se evapora de forma espontánea al pasar por el circuito de refrigeración, en sí, ¿qué es lo que les estoy pidiendo? Les estoy pidiendo la calidad, o sea, cuánto es vapor en este punto A. Es posible pregunta de examen también. Bien, termodinámica del ciclo de refrigeración. Realmente ya empezamos a hablar de la termodinámica del circuito de refrigeración. Cuando empezamos a evaluar las temperaturas de saturación y presión de saturación del circuito. Pero ahora vamos a ver este calor que extrae el evaporador, el calor que bota el condensador, el calor de la compresión, calor del dispositivo de expansión, que debería ser cero según hablamos. ¿Cómo los calculamos? Pues para eso ya hay procedimientos, hay ecuaciones que se deducen de las ecuaciones de termodinámica para sistemas abiertos de flujo estacionario, condiciones ideales pues que sean con procesos reversibles. Eso llevan a las ecuaciones donde toda esa energía transferida se resumen a diferencias de entalpías. Y vamos a empezar a ver cada una de ellas. Primero, el evaporador.
Ya hablamos cómo logra el evaporador sacar calor, pues tiene que estar más frío que el ambiente, en este caso que el aire, para que el flujo de calor sea del aire hacia el refrigerante. También en el evaporador, cuando el refrigerante entra, ya vimos también que no entra realmente como líquido, entra como una mezcla con un pequeño porcentaje de masa convertido en vapor. Entonces entra por un extremo del, del evaporador, que aquí está dibujado como un serpentín. Al final es un intercambiador. Eh, Incluso cuando vemos un serpentín de evaporador o condensador, podemos ver unas laminitas de aluminio o cobre, que esas cumplen la función de las aletas estudiadas en transferencia de calor, incrementan el área de contacto para mejorar la transferencia de calor. Bien, entra el refrigerante en zona de mezcla y a medida se va moviendo en los tubos, eh, comienza a evaporarse. ¿Por qué? Porque ya se está evaporando una vez que entra y el aire le entrega más calor, pues ese calor se va a ocupar para propiciar el cambio de estado del refrigerante. Y se sigue evaporando hasta que llega un momento donde todo el refrigerante o toda la masa se convirtió en vapor. En el caso ideal, en este punto el refrigerante debería de salir, así como está indicado en este punto, pero realmente no sale ahí por ciertas condiciones que mejoran la eficiencia del circuito de refrigeración y también por seguridad. El refrigerante se sobrecalienta un poco más. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya se convierte en vapor, sigue ganando calor del aire. Entonces se incrementa un poco más el recorrido en los tubos del intercambiador. Se incrementa un poco más el recorrido cuando ya llegó a ser vapor, se sigue calentando y como ya no hay cambio de estado, lo que incrementa es la temperatura. Y ahí nosotros tenemos un sobrecalentamiento y salimos del evaporador. ¿Cómo calculo yo cuánta energía es el intercambio de calor del aire hacia el evaporador? Pues lo podemos calcular mediante esta ecuación de relación de entalpías. Condiciones de salida menos condiciones de entrada. A la salida tiene mayor entalpía y a la entrada tenía menos entalpía. O sea, H de salida menos H de entrada. Y eso va a ser la energía en forma de calor que el refrigerante ganó del aire. Y en el caso del evaporador, esa energía la vamos a conocer como efecto de refrigeración. Ese va a ser el nombre de esa energía, efecto de refrigeración, que como mencioné en algún momento, en sí este efecto de refrigeración es la capacidad con que se miden los sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Cuando mencionaba ayer una mini split de 2 toneladas o 24.000 BTU hora, nos referimos al efecto de refrigeración que puede lograr esa máquina. ¿Cuánto puede enfriar? Puede enfriar 24.000 BTU hora. En ese caso, pues medido como tasa. En este caso, efecto de refrigeración está medido en BTU por unidad de masa, BTU por libra. Para obtenerlo en BTU por hora o segundo, tendríamos que multiplicarlo por un flujo másico. Tenemos que multiplicar aquí por un flujo másico, así como miramos en termodinámica. Bien, también lo podría expresar en BTU por minutos, que ya es una tasa con esta relación que tenemos aquí. Pasamos efecto de refrigeración a multiplicar y tendremos la capacidad de refrigeración. Al final, efecto de refrigeración y capacidad de refrigeración es la capacidad del circuito de refrigeración de mantener frío un ambiente, solo que he medido en unidades diferentes. El primero en BTU por libra y la capacidad de refrigeración en BTU por minuto o BTU por hora, dependiendo cómo querramos medir esa capacidad. Bien, entonces esa es eh, cuánta energía extrae el evaporador del ambiente refrigerado. Después de que el refrigerante ganó calor en el evaporador, pues ya estudiamos que debe pasar al compresor para poder elevar la presión. Puede hacerse con diferentes tipos de compresores que lo vamos a ver más adelante. Pero su termodinámica es similar. Condiciones de salida menos condiciones de entrada. O entalpía de salida menos entalpía de entrada. Esa es la energía que incrementa el compresor. Se ve representado en un aumento de presión
y a su vez un aumento de temperatura del refrigerante. ¿Pero cuánto va a ser? Pues el calor de compresión, que es la energía que incrementa el compresor, va a ser igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Nuevamente BTU por libre. También se le puede llamar, bueno, según los criterios del libro, calor de compresión, pero también trabajo del compresor. Al final es la misma ecuación, las mismas unidades y numéricamente es el mismo valor, solamente que con diferentes símbolos. Calor de compresión, trabajo de compresión o del compresor. Y una vez, eh, ¿de dónde va a obtener este calor de compresión o trabajo de compresión el compresor? Pues lo va a obtener a partir de un consumo de potencia. Y ese consumo de potencia lo podemos encontrar como este trabajo de compresión por el flujo másico. Y eso va a ser nuestra potencia requerida para lograr el calor de compresión que suministra el compresor. Potencia teórica, ya sea en watts o libras por minuto. También puede ser en HP. Y ahí en su momento pues vamos a ver las unidades de conversión cuando estemos haciendo los ejemplos. Aquí pues aquí hay una unidad de conversión entre HP y BTU por minutos. En los motores pues se acostumbra ya a su nominal medir en caballos de fuerza, HP. Bien, esto es el compresor. Si vemos, los procesos son lo mismo que estudiamos en los ciclos de potencia o ciclos de refrigeración y termodinámica, una entalpía final menos una entalpía inicial, o una entalpía inicial menos una entalpía final. Todo va a depender de cuál es el sentido del flujo de energía. Es el mismo procedimiento, la misma forma de sacar los datos de las tablas. Lo que va a cambiar es cómo lo llamamos. Aquí pues el libro decidió tener otros nombres para esas relaciones. Al final todos son transferencia de calor o generación de trabajo como el compresor. El condensador. El condensador va a ser lo contrario que el evaporador. El evaporador va a ganar aire de un medio, el condensador va a botar, bueno, va a ganar calor de un medio. El condensador va a botar calor hacia un medio, que normalmente es el ambiente exterior. Ya, pues ya hablamos que para lograrlo el refrigerante tiene que tener mayor temperatura que el ambiente exterior. Pero ¿cuánta es la energía que va a botar? Pues nuevamente lo vamos a medir como una entalpía de entrada menos una entalpía de salida. Y lo vamos a llamar calor de rechazo. Si lo queremos medir en forma de tasa, calor total de rechazo, lo multiplicamos por el flujo másico, BTU por minuto. Ahora bien, voy a regresar, antes de ver esta ecuación de acá, voy a regresar a una de las diapositivas anteriores, a esta, digamos. El condensador, el calor que va a botar el condensador tiene que ser el calor que ganó el evaporador. Pero también hay un calor que proporciona el compresor. El compresor agrega o aumenta la presión, mejor dicho. Pero al final lo que está haciendo es agregando un calor de compresión, como lo vimos anteriormente. Entonces, el condensador realmente tiene que botar el calor del evaporador más el calor que proporcionó el compresor. Entonces, la ecuación para el calor de condensador o calor de rechazo va a ser efecto de refrigeración más calor de compresión. Y eso pues lo que se tiene en esta ecuación. Efecto de refrigeración más calor de compresión, eso va a ser igual al calor de rechazo. Con los conceptos se define la ecuación en lugar de memorizarnos la ecuación. El concepto es que el calor de rechazo tiene que ser igual a todos los calores que gana el circuito de refrigeración. Aquí pues medido en BTU libra, pero también puede ser en BTU por minuto. Bien, yo creo que los llevo un poco rápido. Bueno, ya casi vamos a terminar por hoy. Sí, yo creo un par de diapositivas más. Nos falta ahora cuando ya el circuito va cerrándose, cuando el refrigerante ya pasó por el evaporador, el compresor y el condensador y necesita regresar al evaporador para volver a repetir el ciclo, volver a extraer más calor y volverlo a botar. Pero antes de eso debe reducirse su presión y eso pues va a pasar por un dispositivo de expansión.
que al final pues es un estrangulamiento suficientemente rápido para que la entalpía se mantenga constante. Al final es un estrangulamiento. Vamos a ver más adelante los tipos de dispositivos de expansión. La más conocida pues la válvula de expansión termostática, pero puede ser también algún orificio, puede ser un tubo capilar. Estas refrigeradoras de antes, bueno, no sé si las de ahora todavía lo traen, por al lado de atrás, las refrigeradoras de antes se podía ver el circuito de refrigeración, las de antes que tenía un serpentín que mucha gente pues ponía ahí a secar ropa. En la parte de abajo estaba el compresor y por algún lado se podía ver un alambrito redondo, como en espiral. Ese realmente no es un alambre, es un tubo fino por el cual pasa el refrigerante, pero tiene una sección transversal pequeña, es un estrangulamiento, y eso lo que propicia pues es una caída drástica de presión. Y ese pues es el dispositivo de expansión. Hay otros que son en forma de flotador, que los vamos a ver también más adelante. Bueno, orificio creo que ya lo mencioné. Bien, esto es el dispositivo de expansión. ¿Cuánta energía se transfiere en el dispositivo de expansión? ¿Cuánto va a ser? Va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque nuevamente condición de salida más condición de entrada. Entalpía de salida menos entalpía de entrada. Pero si la entalpía es la misma, entonces la energía transferida al dispositivo de expansión va a ser igual a cero. Bien, sí, ahora nos faltan 2 diapositivas para terminar por hoy. Luego el lunes, mañana no hay clases, el lunes haríamos ejemplos de esas ecuaciones que acabamos de ver. Luego de ya entender los conceptos del circuito de refrigeración, conocer la termodinámica, saber cuáles son los flujos de calor a través del circuito, nos haría falta definir con qué eficiencia se mueve la energía a través del circuito de refrigeración. Y no es más que la eficiencia térmica estudiada en termodinámica 1, un objetivo versus un costo. ¿Cuál sería el objetivo en un circuito de refrigeración? Pues el efecto de refrigeración. O sea, yo lo que quiero es mantener frío un ambiente que ya está frío. Bueno, que no esté frío, que puede ser que al inicio esté caliente, pero empezar a enfriarlo y una vez que ya lo enfríe, mantenerlo frío. Ese es el efecto de refrigeración. Ese es mi objetivo. ¿Cuál es el costo? Pues el consumo de potencia del compresor. Entonces la eficiencia de un circuito de refrigeración va a ser la capacidad de refrigeración entre el consumo de potencia en el compresor. Solo que aquí no lo vamos a llamar eficiencia térmica. Eso es más para máquinas térmicas como los ciclos de potencia, generación de potencia, para ciclo Brayton, ciclo Rankine, para bombas, para turbinas, pero en el caso de refrigeración se le va a llamar coeficiente de desempeño o coeficiente de rendimiento. Y se va a llamar la eficiencia con que vamos a medir un circuito de refrigeración. También, pues, efecto de refrigeración entre calor de compresión, dependiendo cómo querramos, de todos los términos que vimos, cómo lo querramos calcular, pero al final es cuánta energía extrae el evaporador entre cuánta energía consume el compresor, y esa va a ser nuestra eficiencia. Entre más grande es ese número, mejor. ¿Por qué? Porque quiere decir que entre más grande es este valor, más efecto de refrigeración puedo lograr con menos consumo de energía. Entonces, esa es la eficiencia en circuito de refrigeración. Eh, Actualmente, quizás cuando compramos un aire acondicionado, eh, escuchamos decir que la eficiencia no decimos qué coeficiente de desempeño necesito un aire acondicionado. Es más común que nosotros hablemos cuánto es el CIR de un aire acondicionado, cuánto es el ER o el CIR. Pero, ¿qué son esos valores? Digamos, yo quiero una máquina de 1 tonelada, inverter, CIR 18, CIR 24. ¿A qué se refiere con esos valores? Pues no es más que el mismo coeficiente de desempeño. O sea, ¿cuánta refrigeración puedo lograr entre menos consumo energético? Entonces, por eso que entre más alto es el CIR o el ER, significa que es más eficiente el circuito de refrigeración o el equipo de aire acondicionado. Por eso escuchamos hablar que un CIR 18 es más económico que un CIR 11, o si un CIR 10, un CIR 13. Entonces, por eso, porque entre más grande es este valor, mejor la eficiencia del circuito de refrigeración.
¿Cuál es la diferencia entre el coeficiente de desempeño y el ER? Pues las unidades de medida con que yo calculo esta división. En el caso del EER o el CIR, vamos a medir el efecto de refrigeración en BTU hora y el calor de compresión en watts. Eso quiere decir que si yo escucho que una unidad tiene un CIR de 18, significa que logra enfriar 18 BTU hora por cada watt consumido. O mejor dicho, puede extraer o puede generar un efecto de refrigeración de 18 BTU hora por cada watt consumido. Pero si otro equipo dice que CIR 24, significa que puede extraer 24 BTU hora por cada watt consumido. Y así pues se va dando la diferencia de eficiencias en esos equipos. Bien, para terminar, ya con la última, sí, después sigue el ejemplo. Para terminar, hace un momento yo hablé que el, el refrigerante realmente no sale como líquido saturado del evaporador, tampoco sale como, bueno, como vapor saturado del evaporador, y tampoco sale como líquido saturado en el condensador. Siempre en el evaporador se logra un sobrecalentamiento, que puede ser de 10 grados Fahrenheit. ¿A qué se refiere con este sobrecalentamiento de 10 grados Fahrenheit? Significa que el refrigerante sale a 10 grados Fahrenheit por arriba de la temperatura de saturación que debería tener a esa presión. Y el subenfriamiento es lo contrario. Si me dicen que tiene un subenfriamiento de 5 grados Fahrenheit, significa que está saliendo a 5 grados Fahrenheit por debajo de la temperatura que debería tener si saliera como líquido saturado. Eso es líquido subenfriado. Y el otro caso es vapor sobrecalentado. Entonces, eso son términos que es común escucharlos a nivel técnico. El nivel de sobrecalentamiento a mí me dice qué tanto refrigerante está pasando por el evaporador. Puede que esté pasando más refrigerante, puede que esté pasando menos refrigerante. Me puede dar una idea de que también se está dando la transferencia de calor. Entonces, esos son algunos términos que también vamos a ver más adelante. Bueno, en los ejemplos. En el ejemplo, a mí me preguntan, bajo ciertas condiciones, qué nivel de subenfriamiento y qué nivel de sobrecalentamiento tengo en un circuito de refrigeración. Más adelante vamos a hablar cómo medirlo en físico, o sea, cómo yo determino allá en campo, mediante medición de temperatura y manómetros de presión, cómo logro yo determinar qué sobrecalentamiento tengo en mi sistema. Bien, entonces nos quedamos por aquí. Al final vimos bastante, creo que lo llevé bien rápido. Hay su bien de teoría para que leamos, interpretemos los conceptos, lo que resta de la semana, aprovechemos mañana que no hay clases. Y el lunes pues vamos a hacer ejemplos. El lunes vamos a ver ejemplos de las ecuaciones que acabamos de ver. Realmente es un ejemplo completo desde principio a fin. Vamos a aprender a usar las tablas. Vamos a aprender a calcular estos valores de sobrecalentamiento y enfriamiento. Y vamos a calcular las eficiencias que vimos. Bien, nos quedamos aquí. No sé si hay alguna consulta. Si no, pues continuamos el lunes. Ingeniero, Sí. ¿en qué influye el material de los componentes como el evaporador y el condensador? Porque hay unos de cobre y hay otros de aluminio. ¿Es un tema de producción o sí influye? Hay diferencias, hay mayor eficiencia de transferencia de calor. También influye en lo económico. Es mucho más barato uno de aluminio que el cobre. Es más caro el cobre, pero es mejor, es más eficiente en transferencia de calor. Realmente los serpentines pueden estar formados por tubo de cobre y aletas de aluminio. Hacen una combinación ahí por cuestiones de costo, pero sí tienen un poco de eficiencia. Si todo el serpentín fuese cobre por completo, fuese más eficiente en la transferencia de calor, pero más caro. Entonces se hace muchas veces la combinación de materiales, pero sí influye en la transferencia de calor, pero también influye en lo económico. Entonces al final se hace un balanceo hasta dónde puedo llegar en costo y obtener mayor eficiencia. Eh,
También depende el tipo de serpentín. Hay un serpentín que es algo que se llama microchannel, que también es más porcentaje de cobre que aluminio. Si no me equivoco, es más porcentaje de cobre que aluminio. Por lo tanto, es más caro. Eh, Más difícil el mantenimiento también, pero tiene buenas eficiencias en transferencia de calor. Entonces sí influye en la transferencia de calor, pero también influye en lo económico. O sea que es mejor uno de cobre entonces, así si no fuera cuestión de Si no económico, sino de fuese, eficiencia. si no fuese económico, sino que pues yo puedo invertir más, pues fuese mejor cobre. Ok, gracias. Bien. Bueno, si no hay otra consulta, continuamos el lunes. Bien, entonces nos vemos el lunes. Vamos, Inés. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.